¿Qué pasó con el soldado que perforó a Jesús en la cruz? 31 datos de Longinos. La crucifixión y la resurrección de Jesucristo son el pilar de la fe cristiana. Sin ellas no existiría la salvación, ni el Vaticano, ni la promesa de vida eterna que promete el cristianismo. La crucifixión de Jesús fue el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento. Isaías 53, Salmos 22, entre otras, que anunciaban la muerte del Mesías para la salvación de la humanidad. Dice Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. Hoy hablaremos del famoso soldado que, con su lanza, perforó el costado derecho del Hijo de Dios cuando éste ya había dado su último suspiro. ¿Quién era ese soldado? ¿Realmente se llamaba Longinos? ¿Cuál es su historia? ¿Qué tiene que ver con todo esto el emperador romano Constantino, que gobernó el Imperio Romano del año 306 al 337 y fue el primer emperador en bautizarse cristiano? ¿Qué pasó con él después de la crucifixión? ¿Es verdad que se convirtió al cristianismo y que terminó siendo ejecutado y declarado santo? ¿Es cierto que lo decapitaron y que su cabeza la llevaron ante Pilato? ¿Qué textos hablan de él? Su historia es una leyenda. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Es Longinos un personaje bíblico? Si se trata del soldado romano que atravesó con su lanza el costado de Jesús, la respuesta es sí. Es en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34, donde se registra explícitamente ese acontecimiento. Esta referencia bíblica expone textualmente, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no se menciona el nombre de ese soldado, ni se dan mayores detalles. Número 2. Tiene una función teológica el episodio donde se menciona al soldado romano que atravesó con su lanza el costado de Jesús. El episodio donde se menciona al soldado romano tiene una función teológica, puesto que allí se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la de Zacarías 12:10, que en un fragmento dice: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron». Los eruditos también han relacionado el episodio del soldado perforando el costado de Jesús con el fragmento de Números 9:12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Lo mismo sucede con Salmos 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Número 3. Entonces, ¿dónde aparece por primera vez el nombre de Longinos? Y dan detalles sobre su vida. Ninguno de los textos canónicos menciona el nombre de Longinos. Es en los textos apócrifos, en los Hechos de Pilato, también llamado el Evangelio de Nicodemo, donde por primera vez se menciona su nombre. Incluso esta fuente da nombre a los dos hombres que fueron crucificados con Jesús, Dimas y Gestas. Estos textos se escribieron varios siglos después de los acontecimientos del Nuevo Testamento. Asimismo, se ha dicho que la etimología de Longinos demuestra que fue inventado o si no el resultado de una lectura errónea. Y es que, según parece, ese nombre podría simplemente ser una latinización del vocablo griego lonche. Número 4. El emperador romano Constantino I y su madre, Santa Elena, están vinculados con la leyenda del soldado que perforó el costado derecho de Jesús. De acuerdo con lo que se afirma en la tradición católica, en el año 312 después de Cristo, Constantino, quien entonces ya tenía 6 años como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, soñó que en el cielo del mediodía aparecía una cruz de fuego, en la que estaba escrito el siguiente mensaje: «Con esta señal vencerás». Esto, que algunos catalogan como una visión consciente, fue poco antes de la batalla del puente Milvio de Roma contra Magencio, que se dio en el contexto de la guerra civil y la rebelión, y el llevar esa cruz como estandarte y el haber salido airoso fue lo que llevó a Constantino a la conversión y a la consecuente cristianización del imperio. Sobre estos hechos hay opiniones encontradas, pero más allá de eso, está también la controvertida historia de Santa Elena, que deriva de la conversión de Constantino y que está vinculada con la narrativa que la tradición cristiana presenta de Longinos.
Y es que Santa Elena habría emprendido su peregrinación a Jerusalén cuando tenía aproximadamente 80 años. Todo esto la llevaría a dar con el descubrimiento de un tesoro de reliquias bajo los escombros de un templo construido por órdenes del emperador romano Adriano en honor a Júpiter. Ese tesoro habría sido depositado allí por José de Arimatea y Nicodemo. Ahora bien, esta narrativa es difícil de creer para muchos investigadores porque, entre otras cosas, les parece inverosímil que una anciana de 80 años haya podido hacer ese peregrinaje y, además, excavar por sí misma esos escombros para hallar esas reliquias entre las que estaba la lanza del soldado. Número 5. ¿Quién fue Longinos? Longinos fue un soldado romano que durante el mandato de Poncio Pilato sirvió en Judea. Fue uno de los hombres que presenció los momentos más cruciales de Jesús en la cruz. La tradición cristiana sitúa su lugar de nacimiento en Lanciano, Italia, que históricamente es conocida por su vinculación con figuras religiosas. Los albores de su leyenda y los detalles acerca de su vida se ubican en la Baja Antigüedad y el Medioevo. El año de su nacimiento no es un dato con el que se cuente, pues no se precisan detalles cronológicos en las tradiciones y relatos que hablan de su historia. Número 6. ¿Cómo es presentado Longinos en los textos apócrifos? ¿Es una descripción similar a la de algún pasaje bíblico? Estos textos apócrifos presentan a Longinos como un soldado que fue testigo presencial de la crucifixión de Jesús. Esta es una descripción similar a la que aparece en Marcos 15:39, donde el soldado romano que está frente a Jesús es presentado como un centurión. Número 7. Los evangelios sinópticos mencionan a un centurión, pero ¿era el soldado romano de la lanza? Los evangelios sinópticos describen las señales milagrosas que tuvieron lugar tras la muerte de Jesús. Por ejemplo, mencionan la oscuridad al mediodía, la cortina del templo rasgada por la mitad y un terremoto que desentierra los restos de los santos de sus tumbas. Y después de esto aluden a un centurión romano que, mientras dirigía su mirada a Jesús crucificado, reconoce las señales de que Cristo era el Hijo de Dios. Este reconocimiento es en sí mismo digno de ser mencionado, si se tiene en cuenta que no se trataba siquiera de un judío o de un cristiano, sino de un hombre romano. Sin embargo, en toda esta colorida historia que se ha creado en torno a aquel hombre de la lanza, hay una ambigüedad cuando se trata de su rango militar. El portal Historical Blindness expone: en relatos posteriores, este centurión que cambia de opinión sobre Cristo se confunde con el soldado que le atravesó el costado, pero no hay ninguna razón real para creer que ambos personajes sean el mismo. Y aunque tampoco hay suficientes razones para negarlo, la verdad es que a pesar de que la leyenda de Longinos es una historia muy difundida en la tradición de varias religiones, no hay certeza plena de que el soldado y el centurión, que pronunció la famosa expresión, en verdad este hombre era el Hijo de Dios, sean la misma persona. Lo único claro desde la óptica bíblica es que tanto el soldado de la lanza como el centurión presenciaron los momentos amargos que Jesús vivió en la cruz. Eso explica que, en la tradición posterior, ambos personajes se hayan fusionado. Número 8. ¿Cuáles son las citas bíblicas que mencionan al centurión que estuvo presente en la crucifixión de Jesús? Las siguientes citas bíblicas son las que mencionan al centurión que identificó a Jesús como el Hijo de Dios: Mateo 27:54, Marcos 15:39 y Lucas 23:47, donde el centurión llama a Jesús un hombre justo. Número 9. ¿Qué diferenciaría al soldado de la lanza del centurión? Un centurión estaba encargado de la ejecución en la crucifixión y tenía a su cargo las centurias, que eran unidades de infantería, compuestas por 100 soldados. Un centurión disciplinaba a sus tropas porque tenía la autoridad por antigüedad y por méritos. El soldado, en cambio, es alguien que está supeditado al centurión. Y según las Escrituras, fue un soldado quien atravesó con su lanza el costado de Jesús. En tanto, fue un centurión quien, observando y reconociendo todas las señales, reconoció a Cristo como el Hijo de Dios. De hecho, en la crucifixión de Jesús hubo más de un soldado. Juan 19:32-33 expone: vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Qué explicación puede tener esto? Para muchos detractores esto es solo parte de una narrativa colorida que ha querido de alguna manera resaltar el papel de Longinos por su posterior conversión al cristianismo. No obstante, portales católicos como Asiprensa afirman que fue el centurión quien traspasó el costado de Jesús con su lanza. Número 10. ¿Cuál es el origen del nombre Longinos? El origen de este nombre no está claramente documentado. No obstante, hay versiones que plantean que bien puede derivar del vocablo latino longus, que significa largo, un término con el que es posible que se haga alusión a la lanza que fue empleada para atravesar el costado de Jesús de Nazaret. Ahora bien, el sacerdote anglicano, hagiógrafo y novelista Sabine Baring Gould dijo lo siguiente:
El nombre de Longinos no era conocido por los griegos antes del patriarca Germano, en 715. Fue introducido entre los occidentales a partir del Evangelio apócrifo de Nicodemo. No existe una autoridad fiable sobre los hechos y el martirio de este santo. Número 11. ¿Por qué razón pudo haberse aplicado un nombre al soldado que atravesó el costado del Hijo de Dios? Lo más probable es que esto haya ocurrido en un intento de otorgar una identidad más precisa a un personaje que finalmente la tradición cristiana presenta de forma conmovedora durante el relato de la crucifixión de Jesús, especialmente cuando declara en Marcos 15:39. Y el centurión que estaba delante de él, al ver que, después de aclamar así, había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Número 12. ¿Qué expone el Evangelio de Juan acerca del soldado que atravesó el costado de Jesús con su lanza? En el capítulo 19 del Evangelio según Juan, aparece un fragmento que, aunque breve, es muy significativo desde el punto de vista teológico. Se trata del versículo 34, el cual dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Como se puede notar, aquí se presenta un momento crítico en medio de toda la narrativa que involucra la crucifixión de Jesús. Este momento menciona que un soldado usó su lanza para atravesar el costado del cuerpo de Jesús, lo que obviamente provocó una herida más, de la cual brotó un repentino flujo de sangre y agua. El significado material que tiene el agua que brota con la sangre del costado de Jesús es una prueba de que el Hijo de Dios ya había muerto por asfixia cuando el soldado romano lo traspasó con su lanza, con la que atravesó el saco pericárdico, liberando así este líquido que, al cesar la circulación, se había acumulado alrededor de su corazón. Número 13. ¿Por qué el soldado romano perforó uno de los costados de Jesús con una lanza? Este hecho sucedió luego de que se declarara la muerte de Jesús. Vale destacar que solo se menciona en el Evangelio de Juan, dentro de la narrativa de la crucifixión. El que ya Cristo, de acuerdo con el Evangelio de Juan, haya estado muerto cuando el soldado le clavó la lanza, es una narrativa con la que se representa el cumplimiento de una profecía, tal y como la afirma el Salmo 34, versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrado. Aquel viernes Jesús fue crucificado en medio de otros dos hombres, a los cuales los soldados romanos les quebraron las piernas, una práctica denominada crurifragium. Se empleaba para apresurar la muerte del crucificado. Además, la tarde de la crucifixión del Hijo de Dios estaba en vísperas del sábado, y romperle las piernas a los crucificados aceleraría la muerte, pues los judíos estaban por celebrar la Pascua. Sin embargo, el soldado romano clavó la lanza porque ya Cristo había muerto, y esa era la forma en la que confirmaba que no continuaba con vida. Número 14. Recuperó la plenitud de su salud gracias a la sangre de Cristo. Longinos tenía una visión bastante débil. No obstante, según una versión, bastó que la sangre de Cristo corriera por su lanza y le tocara la mano para que, milagrosamente, recuperara su visión al 100%. Así lo informa la geografía de San Longinos. Existe otra versión que cuenta que recuperó su salud visual luego de que le cayera un poco de sangre sobre sus ojos. Hay que resaltar que no fue sino hasta después del siglo X que se empezó a mencionar la ceguera u otros problemas oculares de Longinos. Uno de los primeros que a esta leyenda añadió problemas de visión fue el escritor teológico del siglo XII, Pedro Comestor. Número 15. ¿Qué pasó con Longinos después de la crucifixión? La leyenda dice que una vez que recuperó la salud visual, Longinos dejó su servicio como soldado romano para dedicar el resto de su vida a la fe cristiana, una fe entonces recién descubierta. Y según se afirma, se trasladó hacia su tierra natal, Capadocia, hizo vida de monje en Cesarea, donde se dedicó a predicar el Evangelio y a convertir a muchas personas al cristianismo. Todo esto después de haber sido bautizado e instruido por los apóstoles. Existe la versión de que fue un sabio errante. Número 16. Un contingente de soldados romanos fue por Longinos. Tras su conversión al cristianismo, Longinos fue perseguido por los romanos. Los judíos habían solicitado a Pilato que enviara unos soldados a Capadocia para que asesinaran a Longinos, pues estaba haciendo que el cristianismo ganara terreno en medio de un contexto de persecución. Cuando los soldados llegaron a la aldea donde estaba el exsoldado romano, este los recibió y los llevó a su casa. Los soldados, después de terminar de comer, revelaron las razones por las que estaban allí. Cuando Longinos y la gente que lo acompañaba supieron a quién buscaban, sintieron miedo, pero el mismo exsoldado les dijo quién era él, y pese al temor, exhortó a los soldados a que cumplieran con su deber, aun cuando estos le dijeron que huyeran. Longinos y sus acompañantes terminaron siendo atrapados y llevados a juicio. Número 17. El gobernador ordenó a que a golpes le quebraran los dientes y le cortaran la lengua a Longinos.
El antiguo soldado se negó a ofrecer sacrificios, por lo que un gobernador romano en Capadocia dio la orden de que a fuerza de golpes le quebraran todos los dientes y le rompieran la lengua. Número 18. Longinos redujo a fragmentos los ídolos. Ante las órdenes del gobernador, Longinos tomó un hacha y se fue contra las representaciones de los ídolos paganos y las redujo a fragmentos. De esos ídolos salió una horda de demonios que terminó apoderándose del gobernador y también de sus ayudantes, quienes empezaron a gritar y gemir. Así lo expone Así Prensa. Número 19. Longinos fue ejecutado. Ante aquella situación, Longinos se acercó al gobernador para decirle que solo podía conseguir la cura de aquel mal con su muerte. Fue entonces cuando el gobernador condenó a Longinos a la decapitación, la cual se produjo en Cesarea de Capadocia, actualmente territorio de Turquía. Número 20. Se desconoce el lugar en el que su cuerpo fue enterrado. No se sabe el lugar en el que fue enterrado su cuerpo. Eso explica que existan muchas teorías contradictorias acerca del lugar en el que reposan sus restos mortales, los cuales, como santo que es actualmente, son una importante reliquia. Algunos escritos hagiográficos afirman que parte de los restos de Longinos se hallan en diferentes momentos en Capadocia, Turquía, Cerdeña, una isla del Mediterráneo, en un castillo de Praga, Checoslovaquia, y en el Vaticano. Pero los escritos hagiográficos son conocidos por su ficcionalización de ciertas personas, incluso cuando, a diferencia de Longinos, parece más probable su existencia real. Número 21. Su cabeza fue llevada a Pilato. Los cuerpos de los acompañantes de Longinos y de él mismo habrían sido sepultados en el mismo lugar donde fueron ejecutados. Sin embargo, la cabeza del exsoldado fue enviada a Pilato como prueba de que había sido decapitado. Después de que Pilato vio la evidencia, dio la orden de que la cabeza se arrojara en un basurero, fuera de las murallas de la ciudad. Número 22. Una mujer habría recuperado la cabeza de Longinos para después sepultarla en Capadocia. Poco después a Jerusalén llegó una joven viuda con su hijo. La mujer estaba ciega y llegó allí con la guía de su hijo. Fue hasta la ciudad para pedir a los santos que le devolvieran la vista. Sin embargo, todo fue en vano. Seguidamente, su hijo enfermó y murió. Longinos se le habría aparecido en sueños y la consoló. El hoy santo le hizo la promesa de que vería a su hijo en la gloria celestial y que además recuperaría la vista. Le indicó después que saliera de las murallas de la ciudad y que en el basurero hallaría su cabeza. La viuda buscó la guía de unas personas que la llevaron al basurero y ella misma empezó a cavar con sus manos y terminó por encontrar lo que buscaba y en ese momento recuperó la vista. Se llevó la cabeza donde se alojaba y la lavó. La noche siguiente Longinos se le apareció a la mujer en compañía de su hijo, a quien vio rodeado de una gran luz brillante. El ex soldado le habría dicho: «Mujer, contempla al hijo por quien lloras, observa la gloria y el honor que ahora tiene, y consuélate, Dios lo ha contado entre los que están en su reino celestial. Ahora toma mi cabeza y el cuerpo de tu hijo, y entiérralos en el mismo ataúd. No llores por tu hijo, porque él se regocijará eternamente en gran gloria y felicidad». Así lo informa el portal Orthodox Church in America, en su artículo Mártir Longinos el Centurión, que estuvo junto a la cruz del Señor. La mujer hizo lo que le dijo Longinos y regresó a Capadocia, donde sepultó la cabeza del exsoldado con el cuerpo de su hijo. Número 23. ¿Qué expone la carta de Herodes a Pilato? Un escrito pseudoepigráfico de los siglos VI o VII. Según la leyenda, Longinos habría sufrido después de traspasar con su lanza a Jesús, y habría sido condenado a una cueva a la que cada noche un león acudía y lo desgarraba hasta el amanecer. Pero increíblemente el cuerpo de Longinos sanaba, y este patrón se repitió hasta el final de los tiempos. Todo esto de acuerdo con lo que afirma una tradición temprana que fue encontrada en una carta de Herodes a Pilato, pseudoepigráfica de los siglos VI o VII. Este episodio de la cueva suele parecer bastante fantasioso y dista de lo que otras fuentes exponen sobre la leyenda en torno a lo que pasó con Longinos después de la crucifixión. Número 24. ¿Qué opinión se tiene sobre el Evangelio de Nicodemo? El Evangelio apócrifo de Nicodemo es un texto compuesto, y hay quienes han opinado que algunos de sus más antiguos pasajes se escribieron con el fin de contrarrestar o refutar una obra anticristiana del siglo IV que también llevaba por nombre Hechos de Pilato. El único añadido que hace es que pone nombre al soldado romano, Longinos. Número 25. Es un acto de misericordia el que Longinos haya traspasado con la lanza el costado de Jesús. La perspectiva cristiana expone que el hecho de perforar con la lanza el costado derecho de Jesús fue una acción misericordiosa. Y es que de acuerdo con esta interpretación dentro del cristianismo, el soldado tenía pleno conocimiento de que los seguidores de Jesús debían enterrarlo antes del Sabbat. De manera que clavar la lanza fue su forma de demostrar que Jesús estaba muerto,
y que ya podía permitirse que su cuerpo fuese bajado de la cruz sin que se le rompieran sus piernas, y sin el temor de que escapara por la noche ante una muerte fingida. Por lo que el cuerpo se podía sepultar según las costumbres judías. Así, un acto aparentemente cruel tuvo un giro positivo. Número 26. La lanza de Longinos habría provenido del mismísimo Julio César. De acuerdo con la hagiografía de San Longinos, se sabe que la lanza con la que perforó el costado de Cristo la heredó de su padre, quien, a su vez, la había recibido del mismísimo Julio César. Número 27. Las versiones enrevesadas acerca del paradero de la lanza de Longinos. La geografía de Longinos plantea que su lanza fue enterrada con él. No obstante, esta posibilidad es una contradicción a la leyenda que se ha difundido sobre Santa Elena y el que haya hallado la lanza entre las reliquias. Los relatos de eruditos y peregrinos del siglo VI a Tierra Santa han planteado sus posibilidades acerca del paradero de la lanza. Por ejemplo, tanto Gregorio de Tours como Casiodoro, a pesar de que ninguno de los dos estuvo en la Ciudad Santa ni fueron testigos presenciales, afirmaron que la lanza sagrada estaba en Jerusalén. Por su parte, un peregrino anónimo, a los que los historiadores han llamado el peregrino de Piacenza, por la ciudad italiana de la que provenía, manifestó que alrededor del 570 después de Cristo vio la lanza en una iglesia del Monte Sión. A inicios del siglo VII, luego de que Jerusalén fuese saqueada por los persas, una crónica griega expone que a Constantinopla fue llevada, rota, la punta de la lanza. Y existe otra versión planteada por Arculfo, un peregrino franco, quien a finales del siglo VII supuestamente naufragó en Escocia cuando regresaba de Tierra Santa. Este peregrino franco aseguró que vio la lanza sagrada, o lo que quedaba de ella, en la Basílica de Constantino, esto es, la iglesia del Santo Sepulcro. Como se observa, todo esto está planteado sobre la base de supuestos, nada confirmado. Número 28. La leyenda atribuye un milagro a una lanza que, según una visión, era la lanza de Longinos. Transcurría el año 1098 cuando el ejército de la Primera Cruzada iba en camino para tomar Jerusalén de los sarracenos. No obstante, ese ejército saqueó la ciudad de Antioquía y se encontró en una situación muy difícil, y es que rápidamente allí fueron sitiados por las fuerzas árabes y turcas, y se estaban quedando sin provisiones para la alimentación. En medio de esto, Pedro Bartolomé, un caballero campesino provenzal conocido por ser un borracho y un libertino, aseguró que un ángel lo había visitado y le reveló que la lanza sagrada estaba enterrada en Antioquía, justo debajo de la catedral de San Pedro. Pese a la mala fama de Bartolomé, su patrón se sintió bastante intrigado y entonces, mientras los ejércitos del Islam se hallaban en las afueras de las murallas, empezaron a cavar bajo la catedral. Fue el mismo Bartolomé quien desenterró una punta de lanza de hierro. Eso convenció a los que lo acompañaron, y sintiendo que Dios estaba de su lado, salieron de la ciudad y tras ataques desesperados, derrotaron a sus enemigos. La leyenda adjudica este triunfo a la lanza sagrada. Sin embargo, surgió el rumor de que la verdadera reliquia estaba en Bizancio, pese a que Bartolomé y los demás siguieron creyendo que la lanza que hallaron era la verdadera y que solo por ella habían conseguido su triunfo. Pedro Bartolomé decidió probar que la lanza que encontró era la de Longinos. Se ofreció a atravesar por un estrecho camino entre leñas que ardían por el fuego que ellos mismos prepararon. Bartolomé llevaba consigo la lanza, pero terminó por sufrir graves quemaduras que le provocaron la muerte y el objeto quedó desacreditado. Número 29. ¿Qué iglesias veneran a Longinos? La Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Apostólica Armenia veneran a Longinos, generalmente como un mártir. En el Martirologio Romano, que es el libro del aniversario de los mártires, se celebra su festividad el 16 de octubre. Este martirologio lo menciona sin indicación de martirio de la siguiente forma. En Jerusalén, conmemoración de San Longinos, quien es venerado como el soldado que abrió el costado del Señor crucificado con una lanza. También cada 16 de octubre la Iglesia Ortodoxa Oriental celebra la festividad de Longinos, mientras que cada 22 de octubre es celebrada esa festividad por la Iglesia Apostólica Armenia. Número 30. A Longinos se le atribuye el poder de encontrar objetos perdidos. A Longinos se le atribuye en Brasil el poder de hallar objetos perdidos. Allí, obviamente en portugués, se le invoca con el siguiente canto que se traduce hacia el español. Oh, San Longinos, si encuentro, se menciona el objeto perdido, saltaré 3 veces. Número 31. Longinos en el arte. La trascendencia de Longinos se ha plasmado en la escultura y en la pintura a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en la Basílica de San Pedro está una escultura, San Longinos, hecha por el escultor italiano Gian Lorenzo Bernini, y en ella se plasma la transformación que sufrió Longinos al pasar de soldado romano a un creyente del cristianismo.
De Longinos también hay varios frescos que datan de los siglos XVII y XVIII. Asimismo, ha sido representado en la iconografía bizantina, frecuentemente con la lanza con la que perforó el costado derecho de Cristo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan qué pasó con el soldado que perforó a Jesús en la cruz. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.